Hay momentos en la vida que nos transforman para siempre, momentos que nos obligan a crecer, a enfrentar verdades dolorosas y a descubrir quiénes somos realmente. Para Elena Martínez, ese momento llegó cuando recibió las llaves de una vieja cabaña en las montañas de Asturias, un lugar que guardaba más que recuerdos, un lugar que contenía las respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que tocarán tu corazón. Tu apoyo significa todo para nosotros. Elena tenía 23 años cuando murió su abuela Sofía. Fue un día gris de noviembre, de esos en los que el cielo de Madrid parece fundirse con el asfalto mojado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño apartamento donde Elena vivía sola desde que comenzó la universidad. Acababa de terminar su carrera en psicología, pero aún no había encontrado trabajo estable. Sobrevivía dando clases particulares a estudiantes de secundaria y trabajando los fines de semana en una cafetería del centro. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Era tía Marta, la hermana menor de su madre, con la voz quebrada por el llanto. Su abuela había fallecido durante la noche en la residencia de ancianos donde había pasado los últimos 2 años. Un paro cardíaco silencioso, sin dolor, le dijeron. Como si eso pudiera consolar el vacío que dejaba atrás. Elena no lloró en ese momento. Se quedó sentada en el borde de su cama, con el teléfono aún en la mano, mirando la fotografía enmarcada que tenía en su mesita de noche. En ella aparecían las dos, abuela y nieta, en aquella última visita a la cabaña, hacía ya más de 10 años. Elena tenía 3 entonces, y su abuela 68. Ambas sonreían bajo el sol de agosto, con las montañas verdes de fondo y el río cantando a lo lejos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, condolencias y miradas compasivas. El funeral se celebró en una iglesia pequeña en el barrio de Chamberí, donde la abuela Sofía había vivido durante más de 40 años. No había mucha gente, solo algunos vecinos ancianos, tía Marta con su esposo, y 3 primos de Elena que apenas veía desde la adolescencia. Su madre había fallecido 5 años atrás en un accidente de tráfico, y su padre nunca había formado parte de su vida, así que Elena se sintió extrañamente sola entre aquellas paredes frías de piedra. Una semana después del funeral, Elena recibió una carta certificada. Era del notario. La abuela Sofía había dejado testamento, y Elena era mencionada específicamente. La citaban para la lectura del mismo el viernes siguiente a las 10 de la mañana. El despacho del notario olía a papel viejo y café recalentado. Era un lugar anticuado, con muebles de madera oscura y estanterías repletas de archivadores polvorientos. Tía Marta ya estaba allí cuando Elena llegó, sentada en una silla de cuero desgastado, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas sobre su regazo. El notario, un hombre calvo de unos 60 años con gafas de media luna, comenzó a leer con voz monótona. La abuela Sofía había distribuido sus escasas posesiones con precisión quirúrgica. A tía Marta le dejaba sus joyas, algunas antigüedades de la familia y una pequeña suma de dinero que tenía ahorrada. A cada uno de los primos, 1.000 euros, y a Elena, la cabaña. La cabaña en las montañas de Asturias. Aquel lugar mágico de su infancia que Elena había visitado cada verano hasta que cumplió 13 años. Después, la vida se había interpuesto, los estudios, los amigos, y de alguna manera las visitas cesaron. Pero Elena nunca la había olvidado. A veces, en noches de insomnio, cerraba los ojos y podía escuchar el murmullo del río cercano, sentir el aroma a madera quemada de la chimenea, ver la luz dorada del atardecer filtrándose entre los árboles. Junto con las escrituras de la propiedad, el notario le entregó un sobre amarillento con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de su abuela. Elena lo metió en su bolso sin abrirlo, incapaz de enfrentar las palabras de alguien que ya no estaba. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta de 3 páginas escritas a mano. «Mi querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo en este mundo, pero quiero que sepas que nunca te he dejado de amar ni un solo día de mi vida. Esta cabaña que te dejo no es solo un lugar, es tu historia, es mi historia. Es la historia de nuestra familia. Hace muchos años, cuando tu madre era pequeña, viví allí durante los veranos más felices de mi vida. Tu abuelo construyó esa cabaña con sus propias manos, tabla por tabla, como un regalo de amor. Después de su muerte, no pude volver durante mucho tiempo. El dolor era demasiado grande, pero cuando tú naciste, algo cambió. Quise que conocieras ese lugar, que sintieras la paz que yo sentí alguna vez. Sé que han pasado años desde tu última visita y sé también que tal vez la cabaña esté descuidada, pero hay algo allí que necesitas encontrar. En el desván, bajo las tablas sueltas del suelo, cerca de la ventana que mira al este, hay una caja de metal. Es para ti.
Contiene respuestas a preguntas que quizás ni siquiera sabes que tienes. Perdóname por no habértelo dado antes. A veces el miedo nos paraliza, y yo tuve miedo de abrir viejas heridas. Pero ahora que me he ido, creo que es el momento. Ve a la cabaña, Elena, encuéntralo. Y perdóname, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela que siempre te cuidará, Sofía. Elena leyó la carta 3 veces seguidas, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Una caja de metal en el desván. Respuestas a preguntas. Su mente se llenó de posibilidades, de misterios, de curiosidad y también de temor. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué secreto había guardado su abuela durante todos estos años? No durmió aquella noche. A las 5 de la mañana ya estaba levantada, preparando una mochila con ropa para varios días, su computadora portátil y provisiones básicas. Canceló sus clases de la semana con un mensaje apresurado y pidió unos días libres en la cafetería. A las 7 estaba en su viejo Seat Ibiza rumbo a Asturias, con un termo de café y la carta de su abuela en el asiento del copiloto. El viaje desde Madrid hasta las montañas asturianas duraba aproximadamente 5 horas. Elena condujo en piloto automático, atravesando paisajes que se transformaban gradualmente de las llanuras castellanas a las verdes colinas del norte. El cielo se fue oscureciendo a medida que avanzaba, cargado de nubes grises que amenazaban lluvia. Hacia el mediodía comenzó a llover. Primero una llovizna suave, luego un aguacero denso que obligaba a reducir la velocidad. Recordaba vagamente el camino a la cabaña. Estaba situada cerca del pueblo de Cangas del Narcea, escondida en un valle entre montañas, accesible solo por un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Pasó por el pueblo comprando algunas provisiones adicionales en un pequeño supermercado. La dueña, una mujer robusta de unos 50 años, la miró con curiosidad cuando Elena mencionó la cabaña de los Martínez. «Ah, la cabaña de doña Sofía», dijo la mujer con una sonrisa nostálgica. «Hace años que nadie va por allá. Tu abuela era una mujer especial, muchacha. Lo siento mucho por tu pérdida». Elena asintió, tragando el nudo en su garganta, y pagó sus compras rápidamente. El camino de tierra estaba peor de lo que recordaba. Los años y la lluvia habían abierto profundos surcos y baches que hacían temblar el pequeño coche. Los árboles se cerraban sobre el camino, creando un túnel verde y sombrío. Después de 20 minutos de avance lento y cuidadoso, finalmente divisó la cabaña. Se veía más pequeña de lo que la recordaba, más desgastada también. Era una construcción tradicional asturiana de piedra y madera, con un tejado de pizarra que presentaba algunas tejas rotas. Las ventanas estaban cerradas y cubiertas por postigos de madera que alguna vez fueron de color verde, pero ahora lucían grises y descascarados. El jardín que su abuela mantenía con tanto cuidado estaba ahora invadido por hierbas silvestres que llegaban hasta la cintura. Un viejo columpio de madera colgaba de un roble centenario, balanceándose suavemente con el viento. Elena detuvo el coche y se quedó sentada por un momento, observando la escena a través del parabrisas empañado por la lluvia. Algo en su pecho se contrajo, una mezcla de nostalgia y tristeza que la dejó sin aliento. ¿Cuántos veranos había pasado allí, corriendo por ese jardín, columpiándose en ese árbol, persiguiendo mariposas y construyendo castillos de piedras junto al río? Parecía otra vida, otro mundo. Finalmente salió del coche. La lluvia había aminorado a una llovizna fina, pero el aire estaba frío y húmedo. Caminó hasta la puerta principal, buscando en su bolsillo las llaves que le había dado el notario. Había 3 llaves en el llavero oxidado: la puerta principal, el cobertizo y probablemente el desván. La cerradura resistió al principio, atascada por años de desuso, pero finalmente se dio con un clic. Elena empujó la puerta y entró. El olor fue lo primero que la golpeó. No era desagradable, sino simplemente el aroma del tiempo: aire encerrado, madera húmeda, polvo acumulado. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero cubierto por una fina capa de polvo. La sala principal con su chimenea de piedra, los sillones viejos con cojines bordados a mano, la mesa de madera maciza donde cenaban cada noche, la cocina pequeña con su cocina de leña y su vieja nevera que zumbaba constantemente. Elena dejó su mochila en el suelo y caminó lentamente por la habitación, tocando las superficies familiares. Aquí había jugado al parchís con su abuela en tardes lluviosas. En esa esquina había un arcón lleno de libros viejos que devoraba cada verano. En la pared colgaba todavía la fotografía de sus abuelos el día de su boda, jóvenes y radiantes, con toda la vida por delante. Subió por la escalera de madera que crujía bajo sus pies. Arriba había 2 habitaciones, la principal, donde dormía su abuela, y la habitación más pequeña que había sido de Elena durante sus visitas. Su cama individual todavía estaba allí, con la colcha azul que le gustaba tanto, y en la estantería permanecían algunos de sus libros infantiles favoritos. Pero no había venido a revivir recuerdos.
Había venido a buscar esa caja. El acceso al desván estaba en el techo del pasillo, una trampilla de madera con una cuerda que colgaba. Elena la abrió y bajó una escalera plegable. El olor a encierro se intensificó. Subió con cuidado, usando la linterna de su teléfono móvil para iluminar la oscuridad. El desván era un espacio largo y bajo, con vigas de madera a la vista y el techo inclinado siguiendo la forma del tejado. Estaba repleto de objetos acumulados a lo largo de décadas, cajas de cartón con ropa vieja, muebles rotos, herramientas oxidadas, una bicicleta antigua sin ruedas, jarrones agrietados envueltos en periódicos amarillentos. Elena caminó agachada hacia la ventana del este, tal como indicaba la carta. La ventana era pequeña, circular, cubierta de telarañas y tan sucia que apenas dejaba pasar luz. Cuando llegó, se arrodilló en el suelo polvoriento y comenzó a examinar las tablas. La mayoría estaban firmemente clavadas, pero cerca de la pared, bajo una caja de libros viejos, encontró 2 tablas que se movían. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, apartó la caja y levantó las tablas sueltas. Allí, en el hueco oscuro entre las vigas, había una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba oxidada en los bordes, pero cerrada con un candado pequeño. Elena la sacó con cuidado y la limpió con la manga de su suéter. Era más pesada de lo que esperaba. Bajó del desván con la caja bajo el brazo y se sentó en la mesa de la sala principal. Sus manos temblaban mientras probaba las llaves del llavero. La tercera llave encajó perfectamente. Respiró hondo y abrió la caja. Dentro había varios objetos. En la parte superior, un sobre grueso lleno de fotografías. Elena las extendió sobre la mesa. Eran fotografías antiguas, la mayoría en blanco y negro o con los colores desvaídos de las décadas pasadas. Reconoció a su abuela en muchas de ellas, joven y hermosa, con el cabello oscuro recogido en un moño, sonriendo a la cámara. En algunas aparecía con su abuelo, que Elena solo conocía por fotografías, pues había muerto antes de que ella naciera. Pero había otras fotografías que la dejaron confundida. En varias aparecía su abuela con un bebé que no era su madre. Elena conocía todas las fotos de su madre de bebé, pero este era diferente, un niño, por la ropita azul. En otra foto, su abuela sostenía a 2 bebés, el niño y una niña, gemelos. Elena frunció el ceño. ¿Su madre había tenido un hermano gemelo? Eso era imposible. Su madre siempre le había dicho que era hija única. Tía Marta era hija de otro matrimonio de la familia, no hermana de su madre. Dejó las fotografías a un lado y exploró más el contenido de la caja. Había un diario viejo, de cuero desgastado, con las páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado. La primera entrada estaba fechada en 1972. Hoy he tomado la decisión más difícil de mi vida, decía la caligrafía de su abuela, más firme y segura que en sus últimos años. Los doctores me han explicado todo. Los gemelos nacieron prematuros. Y Pablo tiene el corazón débil. Necesita operaciones constantes, tratamientos que nosotros no podemos costear. Ramiro y yo apenas ganamos para comer. Esta cabaña la construyó él con préstamos que aún estamos pagando. Y ahora, 2 bebés, 2 bocas que alimentar, 2 vidas que dependen de nosotros. Me siento desgarrada. Susana, mi niña hermosa, está sana y fuerte. Pero Pablo, mi pequeño Pablo, necesita cuidados especiales. Los servicios sociales nos han ofrecido una solución. Una familia en Barcelona, una familia con recursos que puede darle a Pablo todo lo que necesita. Médicos, tratamientos, una vida digna. Dicen que es lo mejor para él. Dicen que si nos quedamos con ambos, ninguno tendrá lo que merece. Ramiro está destrozado, pero sabe que tienen razón. Mañana viene la asistente social. Mañana tendremos que decir adiós a nuestro hijo. Dios mío, dame fuerzas. Elena sintió que el mundo se detenía. Leyó el pasaje 3 veces, 4, incapaz de procesar lo que significaba. Su madre había tenido un hermano gemelo, un hermano que fue dado en adopción cuando eran bebés porque la familia no podía costear su tratamiento médico. Siguió leyendo el diario. Las entradas posteriores eran desgarradoras. Su abuela escribía sobre el dolor de ver a su hija Susana crecer, preguntando por su hermano, tan pequeña que no entendía por qué Pablo ya no estaba. Escribía sobre las noches de insomnio, preguntándose si habían tomado la decisión correcta. Sobre las cartas que recibía una vez al año de la familia adoptiva, informándoles que Pablo estaba bien, que las operaciones habían sido exitosas, que estaba creciendo sano y feliz. Había también en la caja un paquete de cartas atadas con una cinta azul. Elena las desató con dedos temblorosos. Eran de la familia adoptiva, los Navarro de Barcelona. Las primeras cartas eran formales, informativas. Luego se volvieron más cálidas. Adjuntaban fotografías del niño en diferentes etapas de su vida. Pablo de niño, con uniforme escolar.
Pablo adolescente, sonriendo con brackets en los dientes. Pablo joven, en su graduación universitaria. La última carta estaba fechada hacía solo 5 años. Estimada Sofía, escribía una mujer llamada Carmen Navarro. Pablo está bien. Se casó el año pasado con una chica maravillosa llamada Laura. Trabaja como ingeniero en una empresa de energías renovables y es muy feliz. A menudo me pregunta por ustedes, por su familia biológica. Ahora que es adulto, tiene derecho a saber la verdad. ¿Estaría usted dispuesta a un encuentro? He adjuntado el número de teléfono de Pablo por si algún día desea contactarlo. Después de todos estos años, creo que ha llegado el momento. Pablo merece conocer su historia completa. Y usted merece saber que tomó la decisión correcta. Salvó su vida. Con cariño, Carmen. Elena encontró un papel doblado con un número de teléfono móvil y una dirección en Barcelona. Pablo Navarro, su tío, el hermano gemelo de su madre que nunca supo que existía. Se quedó sentada en la mesa durante horas, leyendo y releyendo el diario y las cartas, mirando las fotografías, tratando de procesar esta revelación monumental. Todo su entendimiento de su familia, de su historia, había sido una mentira. No una mentira exactamente, sino una verdad dolorosamente incompleta. ¿Por qué su abuela nunca se lo había dicho? ¿Por qué su madre nunca mencionó a su hermano? ¿Sabía siquiera que lo tenía? Buscó más en el diario. Había una entrada de 1990, cuando su madre tenía 18 años. Hoy Susana me preguntó por qué a veces me encuentra llorando en la cabaña. Le conté todo. Mi niña, ya una mujer, me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que entendía, que no me culpaba, que habíamos hecho lo único que podíamos hacer. Pero también me dijo que no quería saber más, que había crecido como hija única y que así quería seguir, que buscar a Pablo ahora solo traería dolor y confusión. Me pidió que no intentara contactarlo, que dejara el pasado donde está. Le prometí que respetaría su deseo, pero me duele. Dios, cómo me duele. Así que su madre sí lo sabía, y había elegido no buscar a su hermano. Elena sintió una mezcla de emociones, comprensión, tristeza, frustración. Su madre había sido siempre pragmática, enfocada en el presente más que en el pasado. Pero negarle a Elena el conocimiento de que tenía un tío, eso parecía injusto. Aunque, reflexionó Elena, su madre había muerto cuando ella tenía solo 18 años. Tal vez había planeado contarle cuando fuera mayor. Tal vez nunca encontró el momento adecuado. Elena miró el papel con el número de teléfono. ¿Debería llamar? ¿Tenía derecho a irrumpir en la vida de este hombre con información que podría cambiarlo todo? Pero al mismo tiempo, él era su tío. Era familia. Y según la carta de Carmen, él quería saber. Pasó la noche en la cabaña, acostada en su vieja cama, incapaz de dormir. El silencio de las montañas era absoluto, roto solo por el ocasional ulular de un búho y el susurro del viento entre los árboles. Pensó en su abuela, en el peso del secreto que había cargado durante toda su vida. Pensó en su madre, en su decisión de no buscar a su hermano. Pensó en Pablo, creciendo en Barcelona sin saber que tenía una familia biológica que pensaba en él. Al amanecer tomó una decisión, iba a llamar. Esperó hasta las 9 de la mañana, una hora razonable. Marcó el número con manos temblorosas. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Diga? Era una voz masculina, profunda y cálida. Elena tragó saliva. Hola, buenos días. ¿Es usted Pablo Navarro? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Elena Martínez. Esto es difícil de explicar por teléfono, pero creo que soy su sobrina. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Mi sobrina? La voz sonaba confundida, pero también esperanzada. ¿Quiere decir que que su madre era? Susana Martínez, confirmó Elena. Era su hermana gemela. Falleció hace 5 años. Su abuela, la mamá de ustedes, Sofía, acaba de fallecer hace unas semanas y me dejó una cabaña. Y en esa cabaña encontré una caja con su historia. Otra pausa, más larga esta vez. Elena escuchó una respiración profunda al otro lado. Durante toda mi vida he esperado esta llamada, dijo Pablo finalmente con la voz quebrada. ¿Podemos vernos? Por favor, necesito conocerte. Necesito saber todo. Quedaron en encontrarse en Barcelona 3 días después. Elena necesitaba tiempo para procesar todo, para organizar sus pensamientos, para prepararse emocionalmente para este encuentro que cambiaría su vida. Pasó esos 3 días en la cabaña, limpiándola, ordenándola, sintiéndose más cerca de su abuela con cada objeto que tocaba. Cocinó en la vieja cocina de leña, caminó por el bosque circundante, se sentó junto al río escuchando su murmullo constante, y leyó el diario completo de su abuela, cada palabra, cada entrada, conociendo el dolor y el amor que había definido su vida.
El viaje a Barcelona fue largo, pero Elena apenas lo notó. Su mente estaba llena de preguntas y expectativas. ¿Cómo sería Pablo? ¿Se parecería a su madre? ¿Compartirían algo más allá de los genes? Habían acordado encontrarse en un café cerca de la Sagrada Familia. Elena llegó 15 minutos temprano, nerviosa. Pidió un café con leche que no tocó y se sentó junto a la ventana, observando cada hombre que pasaba. Cuando Pablo llegó, Elena lo reconoció instantáneamente. No porque se pareciera a su madre, aunque había similitudes sutiles en la forma de sus ojos y la línea de su mandíbula, sino porque él también la estaba buscando con esa misma expresión de anticipación ansiosa. Sus miradas se encontraron y ambos supieron. Pablo entró al café, alto y delgado, con el cabello castaño peinado hacia atrás y gafas de montura metálica. Vestía un suéter gris y jeans y llevaba una carpeta bajo el brazo. ¿Elena?, preguntó acercándose a su mesa. Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Se puso de pie y, sin pensarlo demasiado, lo abrazó. Pablo se quedó rígido por un segundo, sorprendido, pero luego le devolvió el abrazo con fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Pasaron las siguientes 4 horas hablando sin parar. Elena le contó todo lo que sabía sobre su madre, sobre su vida, sobre su muerte demasiado temprana. Le mostró las fotografías que había encontrado en la caja, el diario de su abuela, las cartas. Pablo escuchaba todo con atención absoluta, tocando las fotografías con reverencia, leyendo las palabras de su madre biológica con los ojos brillantes. A su vez, Pablo compartió su propia historia. Sus padres adoptivos, Carmen y Javier Navarro, habían sido maravillosos. Lo amaron como si fuera su hijo biológico, le dieron todo lo que necesitaba, pagaron innumerables cirugías cardíacas durante su infancia. Tuvo una infancia feliz, estudió ingeniería, conoció a Laura, se casó, pero siempre había sabido que era adoptado. Sus padres nunca se lo ocultaron. Durante años busqué información sobre mi familia biológica, explicó Pablo, pero en aquella época los registros estaban sellados. Hace unos años finalmente los abrieron y pude acceder a los nombres, Sofía y Ramiro Martínez, y supe que tenía una hermana gemela, Susana. Intenté buscarla, pero cuando finalmente encontré información descubrí que había fallecido. Fue devastador. Sentí que había perdido mi oportunidad de conocer a mi hermana, de entender de dónde venía. Ahora entiendo por qué nunca me buscó, continuó, mirando el diario. No fue porque no le importara. Fue porque estaba respetando el deseo de Susana de dejar el pasado atrás. Pero me alegra tanto que tú me hayas encontrado, Elena. Eres mi conexión con ella, con la hermana que nunca conocí. Pablo abrió la carpeta que había traído y sacó sus propias fotografías. Fotos de su infancia, de sus padres adoptivos, de su boda, de su vida. Elena las miró fascinada, viendo reflejos de su madre en el rostro de este hombre que era un extraño y al mismo tiempo familia. Hay algo más que debes saber, dijo Pablo suavemente. Laura y yo acabamos de enterarnos de que vamos a tener un bebé, una niña. Va a nacer en abril. Elena sintió una oleada de emoción tan intensa que no pudo contener las lágrimas. Iba a tener una prima, una nueva generación de la familia que creía perdida. ¿Cómo van a llamarla?, preguntó. Pablo sonrió. Si a ti te parece bien, nos gustaría llamarla Sofía, por nuestra abuela. Elena asintió, incapaz de hablar, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Pasó 2 días en Barcelona con Pablo y Laura. Conoció a los padres adoptivos de Pablo, Carmen y Javier, quienes la recibieron con calidez y gratitud. Compartieron comidas, historias, fotografías, llenaron los vacíos en sus respectivas historias familiares, creando un tapiz completo de vidas entrelazadas por la sangre y el destino. Cuando finalmente regresó a la cabaña, Elena se sintió diferente, como si una parte de ella que faltaba hubiera sido finalmente encontrada. La cabaña ya no era solo un lugar de recuerdos nostálgicos, era un puente entre generaciones, un lugar donde el pasado y el presente se encontraban. Se quedó en Asturias durante 2 semanas, trabajando en la cabaña, reparando lo que estaba roto, limpiando, pintando, reviviendo el lugar. Contrató a un carpintero local para arreglar el tejado y las ventanas, limpió el jardín, podando las hierbas silvestres y plantando flores nuevas. Reparó el viejo columpio y lo probó, balanceándose suavemente mientras miraba las montañas. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, una mujer mayor se acercó caminando por el sendero. Era la dueña del supermercado del pueblo. Me enteré de que estabas aquí, dijo la mujer con una sonrisa. Quería venir a saludarte. Tu abuela era una buena amiga mía. Pasábamos muchas tardes tomando té en esta cabaña cuando ella venía en verano. Se sentaron en el porche y la mujer, que se llamaba Rosa, compartió historias sobre la abuela Sofía. Cómo venía cada verano durante semanas, cómo cuidaba el jardín con dedicación, cómo a veces la encontraba sentada junto al río,
con la mirada perdida en la distancia. Siempre supe que cargaba con un dolor, dijo Rosa suavemente, pero nunca preguntaba. Cada uno tiene sus secretos, sus pesos. Solo trataba de ser su amiga, de darle compañía cuando la necesitaba. Elena le contó la historia, o al menos parte de ella. Rosa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Tu abuela hizo lo que creyó que debía hacer, dijo finalmente. No fue fácil, y la persiguió toda su vida. Pero salvó a ese niño. Y ahora mira, él tiene una vida hermosa, y tú has ganado una familia. A veces, las decisiones más dolorosas traen las bendiciones más inesperadas. Cuando Rosa se fue, Elena se quedó sentada en el porche hasta que oscureció, pensando en esas palabras. Bendiciones inesperadas. Sí, eso era exactamente lo que había encontrado. De regreso a Madrid, Elena mantuvo contacto constante con Pablo. Hablaban por teléfono cada semana, compartían fotografías, planificaban encuentros. Pablo y Laura visitaron la cabaña en diciembre, justo antes de que la barriga de Laura fuera demasiado grande para viajar. Caminaron por el bosque, se sentaron junto al río, miraron las fotografías antiguas de sus madres cuando eran bebés. Aquí es donde comenzó todo, dijo Pablo mirando alrededor. Nuestra historia, la decisión que mi madre tuvo que tomar. Es un lugar triste y hermoso al mismo tiempo. Elena asintió. Por eso lo voy a mantener. Voy a venir cada verano, como hacía la abuela. Y cuando nazca tu hija, la traeré aquí. Le contaré la historia de su bisabuela, de cómo el amor a veces significa tomar decisiones imposibles. En abril, Pablo llamó desde el hospital. Sofía había nacido, sana y perfecta, con un llanto fuerte y los ojos oscuros de su bisabuela. Elena viajó a Barcelona inmediatamente. Cuando sostuvo a la bebé por primera vez, sintió la continuidad de la vida, la forma en que las historias se repiten y se renuevan. Meses después, en agosto, toda la familia se reunió en la cabaña. Pablo, Laura y la pequeña Sofía, tía Marta y su familia, a quienes Elena finalmente había contado toda la verdad. Carmen y Javier Navarro, los padres que habían salvado la vida de Pablo, todos juntos en aquel lugar que había sido testigo de tanto dolor y ahora era escenario de tanta alegría. Cocinaron en la vieja cocina, comieron en la mesa grande, durmieron en las habitaciones que habían sido limpiadas y preparadas. Los niños corrieron por el jardín mientras los adultos conversaban en el porche. Elena empujó el columpio con la pequeña Sofía en su regazo, cantándole las mismas canciones que su abuela le cantaba a ella. Una noche, cuando todos dormían, Elena salió al porche con una taza de té. La luna llena iluminaba las montañas con una luz plateada. El río murmuraba su canción eterna. Y Elena sintió la presencia de su abuela, no como un fantasma, sino como una certeza en su corazón. Gracias, abuela, susurró al aire nocturno. Gracias por este regalo. Gracias por confiar en mí con la verdad. Gracias por enseñarme que el amor a veces duele, pero nunca desaparece. El viento sopló suavemente entre los árboles, llevando el aroma del bosque y la montaña, y Elena supo, con absoluta certeza, que su abuela había escuchado. Los años siguientes trajeron más cambios. Elena finalmente encontró trabajo en su campo, como psicóloga en un centro comunitario en Madrid, pero cada verano, sin falta, iba a la cabaña. A veces sola, a veces con Pablo y su familia creciente. Nacieron más hijos, más sobrinos. La cabaña se llenó de vida y risas nuevamente. Elena comenzó a escribir, primero solo un diario, registrando sus pensamientos y sentimientos sobre todo lo que había descubierto. Luego empezó a escribir la historia de su abuela, de la decisión imposible que tuvo que tomar, del amor que persistió a través de las décadas. Se volvió un proyecto más grande, una forma de honrar no solo a su abuela, sino a todas las personas que toman decisiones difíciles por amor. Un día, 5 años después de encontrar la caja, Elena estaba sentada en el desván, organizando más objetos viejos. Había decidido transformar el espacio en un estudio donde pudiera escribir durante sus veranos en la cabaña. Mientras movía cajas, encontró otro pequeño escondite, este detrás de una viga suelta. Dentro había un sobre más, este sin nombre. Lo abrió y encontró una última carta de su abuela, escrita en sus últimos días. Elena, decía, si estás leyendo esto, significa que encontraste la caja, conociste a Pablo y entendiste nuestra historia. Espero que no me juzgues con demasiada dureza. Fui joven y asustada, y tomé la decisión que creí que era correcta. Pasé mi vida preguntándome si lo fue. Pero ahora, al final, creo que sí. Pablo tuvo una vida que yo no podría haberle dado. Y Susana, tu madre, tuvo toda mi atención y amor. Ambos prosperaron, aunque separados. No fue la historia de familia tradicional que soñé cuando eran bebés, pero fue la historia que la vida nos dio. Te dejo esta cabaña porque es más que madera y piedra. Es el corazón de nuestra familia. Es el lugar donde tu abuelo soñó con un futuro feliz.
Es el lugar donde yo encontré paz cuando el dolor era demasiado, y ahora es tuyo, para que hagas con él tu propia historia. Úsalo bien, llénalo de amor, y recuerda que a veces las decisiones más difíciles son las que más nos definen. Te amo, mi querida nieta, siempre te he amado. Y ahora puedo descansar sabiendo que conoces la verdad, que encontraste a Pablo y que nuestra familia está completa de nuevo. Tu abuela para siempre, Sofía. Elena leyó la carta llorando, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por la herencia que había recibido, no solo de propiedades o posesiones, sino de historia, de verdad, de amor que persistía más allá de la muerte. Esa noche organizó una videollamada con Pablo y su familia. Les leyó la última carta de su abuela. Todos lloraron juntos, unidos a través de la distancia por el hilo invisible de la familia. Meses después, Elena tuvo una idea. Organizó una ceremonia pequeña en la cabaña. Invitó a Pablo y su familia, a tía Marta, a los Navarro, a Rosa del pueblo y algunos otros vecinos que habían conocido a su abuela. Plantaron un roble joven junto al viejo árbol del columpio, en memoria de Sofía. Mientras paleaban la tierra y colocaban el arbolito, Elena habló. Este árbol es por mi abuela Sofía, dijo. Una mujer que tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar. Una mujer que vivió con ese dolor durante toda su vida. Una mujer que, al final, nos dio el regalo más grande, la verdad y la reunión de nuestra familia. Que este árbol crezca fuerte y viva muchos años, dando sombra a las generaciones futuras, así como el amor de mi abuela nos sigue protegiendo. Todos aplaudieron. Los niños pequeños, sin entender completamente la gravedad del momento, pero sintiendo su importancia, corrieron alrededor del árbol joven, riendo y gritando. Elena se alejó un poco, observando la escena. Su familia, completa de una manera que nunca había imaginado, reunida en este lugar sagrado. El dolor de su abuela había sido transformado en esta alegría. La decisión imposible había llevado, décadas después, a esta reunión. Pensó en cómo había llegado allí. La muerte de su abuela, la carta misteriosa, el viaje solitario a la cabaña, la caja escondida en el desván, la llamada telefónica que cambió todo. Cada paso había sido necesario. Cada momento de dolor había llevado a esta comprensión más profunda del amor y la familia. Miró hacia las montañas, doradas por la luz del atardecer. El río cantaba su canción eterna. El viento susurraba entre los árboles, y Elena supo que había encontrado su lugar en el mundo, su propósito. Sería la guardiana de esta historia, la protectora de este lugar, el puente entre el pasado y el futuro de su familia. Años más tarde, cuando Elena ya no era joven sino una mujer madura, seguía viniendo a la cabaña cada verano. El roble que plantaron había crecido alto y fuerte. Sus sobrinos, ahora adolescentes, venían con sus amigos y llenaban la cabaña de música y vida. Pablo y ella eran inseparables, recuperando el tiempo perdido, construyendo una relación que la genética había comenzado, pero la elección había completado. Un verano, la pequeña Sofía, ahora de 10 años, encontró a Elena en el desván. La niña subió curiosa, buscando a su tía. «Tía Elena, ¿qué haces aquí arriba?», preguntó. Elena sonrió. «Recordando, cariño, este es el lugar donde encontré el secreto de nuestra familia». «¿Qué secreto?», preguntó la niña con los ojos brillantes de curiosidad. Elena miró a la pequeña, viendo en ella los rasgos de su bisabuela, la línea de su mandíbula, la profundidad de sus ojos oscuros, y comenzó a contar la historia de dos bebés gemelos, de una decisión imposible, de décadas de dolor silencioso, de amor que nunca murió, de una caja escondida que reveló la verdad, de una familia reunida contra todo pronóstico. La niña escuchó fascinada, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Cuando Elena terminó, la pequeña Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Entonces mi bisabuela me dio mi nombre porque ella tenía que ser valiente. Como yo voy a tener que ser valiente en mi vida», dijo la niña con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Exactamente», respondió Elena, abrazándola. «Y este lugar, esta cabaña, siempre estará aquí para recordarte de dónde vienes, de las personas valientes que vinieron antes que tú». Bajaron juntas del desván, la niña tomando la mano de Elena. Afuera, la familia estaba reunida para la cena. La mesa grande estaba llena de comida, voces, risas. Pablo contaba una historia que hacía reír a todos. Laura servía el vino. Los niños correteaban. Tía Marta, ahora con el cabello completamente blanco, sonreía con indulgencia. Los Navarro, Carmen y Javier, ya ancianos, se mecían suavemente en las sillas del porche. Elena se detuvo un momento en la puerta, observándolos a todos. Su familia. Imperfecta, complicada, nacida del dolor pero sostenida por el amor. Miró hacia el árbol que habían plantado años atrás, ahora robusto y fuerte, sus hojas susurrando secretos al viento.
Y en ese momento, Elena entendió el último regalo de su abuela. No era solo la cabaña, ni la verdad sobre el pasado. Era la comprensión de que las familias no son perfectas, que están hechas de decisiones difíciles y consecuencias imprevistas, de dolor y curación, de pérdidas y reencuentros, y que el amor, el verdadero amor, persiste a través de todo eso. Gracias, abuela, susurró una vez más, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, Sofía estaba sonriendo. Elena entró a la casa y se unió a la familia. La cena fue ruidosa y alegre, como siempre lo era cuando todos se reunían. Entre plato y plato, compartieron historias del año que había pasado. Pablo habló sobre su nuevo proyecto en la empresa, un parque eólico en Galicia que prometía cambiar la producción de energía en toda la región. Laura mostró fotografías de su galería de arte en Barcelona, que finalmente estaba ganando reconocimiento. Los niños interrumpían constantemente con sus propias historias de la escuela, de amigos, de aventuras pequeñas que para ellos eran monumentales. Después de la cena, mientras todos ayudaban a recoger los platos, tía Marta se acercó a Elena en la cocina. Su rostro mostraba una expresión que Elena no podía descifrar del todo, una mezcla de nostalgia y algo más. ¿Sabes? Yo también tengo algo que confesar, dijo tía Marta en voz baja, mirando por la ventana hacia donde los demás conversaban en el porche. Cuando tu abuela me contó sobre Pablo, años después de haberlo dado en adopción, sentí tanta rabia. No podía entender cómo había podido separar a esos niños. Éramos jóvenes, yo solo tenía 20 años, y mi hermana Sofía parecía haber cometido el peor error posible. Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente mientras secaba un plato. Pero luego tuve a mis propios hijos, y entendí. La maternidad no es como en los cuentos de hadas. A veces tienes que elegir entre dos dolores, y esperar que el que elijas sea el menor. Tu abuela eligió darle a Pablo una oportunidad de vida, de salud, de futuro, y eligió darle a tu madre toda su atención, todo su amor, sin dividir. Fueron dos sacrificios en uno. Elena abrazó a su tía, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Cuántos juicios guardamos?, pensó. ¿Cuántas opiniones formamos sin conocer la historia completa? Aquella noche, cuando la casa finalmente se quedó en silencio y todos durmieron, Elena salió nuevamente al porche. Se había convertido en su ritual, estos momentos a solas con la noche y las montañas. Llevaba consigo el diario de su abuela, que ahora releía al menos una vez al año, encontrando siempre nuevos matices, nuevas comprensiones. Abrió una entrada al azar y leyó a la luz de la luna. Abril de 1985. Hoy es el cumpleaños 13 de los gemelos. Susana está aquí conmigo. Celebramos con un pastel que horneé esta mañana. Pero pienso en Pablo. ¿Estará celebrando también? ¿Habrá una fiesta? ¿Será feliz? Los Navarro me enviaron una foto hace unos meses. Se ve sano, alto para su edad, sonriente. Pero no puedo evitar preguntarme si piensa en nosotros, si siente ese vacío que yo siento cada día. Susana me dice que deje de torturarme. Dice que Pablo tiene una familia que lo ama y que eso es suficiente. Pero una madre nunca deja de pensar en sus hijos, nunca, incluso cuando ya no están contigo. Elena cerró el diario y miró las estrellas. El cielo nocturno en las montañas era espectacular, sin contaminación lumínica que opacara el brillo de millones de puntos de luz. Pensó en cómo cada estrella era un sol, posiblemente con sus propios planetas, sus propias historias. Y sin embargo, desde aquí eran solo puntos de luz, hermosos pero distantes. Así debió sentirse su abuela respecto a Pablo durante todos esos años, sabiendo que existía, que brillaba en algún lugar, pero inalcanzable. El sonido de pasos en el porche de madera la sacó de sus pensamientos. Era Pablo, envuelto en una manta, con 2 tazas de té humeante en las manos. Sabía que estarías aquí, dijo con una sonrisa, ofreciéndole una taza. Laura dice que tienes el gen de los insomnes pensativos de la familia. Elena rió suavemente y aceptó el té. Se sentaron juntos en el viejo columpio doble que Elena había mandado instalar años atrás, meciéndose suavemente. ¿En qué piensas?, preguntó Pablo. En la abuela. En cómo cargó con esto durante tantos años. En cómo el amor puede ser tan complicado. Pablo asintió, mirando hacia las montañas oscuras recortadas contra el cielo estrellado. ¿Sabes? Durante años me sentí incompleto. No era infeliz. Mis padres fueron maravillosos y les debo la vida literalmente. Pero había este espacio vacío dentro de mí, esta sensación de que faltaba algo fundamental. Cuando descubrí que tenía una hermana gemela, ese sentimiento finalmente tuvo nombre. Y cuando supe que había muerto antes de que pudiera conocerla, fue devastador. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té. Pero luego apareciste tú. Y de repente ese vacío comenzó a llenarse.
No de la manera que esperaba, no con mi hermana, pero con algo igual de valioso. Una sobrina que se convirtió en amiga, en confidente, una familia que nunca supe que podía tener, y ahora miro a mis hijos y pienso en cómo van a crecer conociendo ambas partes de su historia, los Navarro y los Martínez, sin secretos, sin vacíos. Elena sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Eso es exactamente lo que la abuela hubiera querido, que las siguientes generaciones no cargaran con el peso que ella tuvo que cargar. Pablo la miró con seriedad. Hay algo que he querido proponerte desde hace tiempo. Laura y yo hemos estado hablando y creemos que deberías escribir un libro sobre esto. La historia completa de la abuela, de los gemelos, de cómo nos encontramos, no solo como un registro familiar, sino como un libro real que otras personas puedan leer. Hay tantas familias que enfrentan decisiones imposibles, que lidian con secretos, con adopciones, con pérdidas. Tu historia, nuestra historia, podría ayudarles. Elena no había considerado eso antes. Había escrito para sí misma, para procesar, para recordar. Pero publicar la historia, exponerla al mundo. No sé si estoy lista para eso, admitió. Es tan personal, tan íntimo. Lo sé, pero piénsalo. No tiene que ser ahora, ni siquiera pronto, pero algún día, tal vez. Aquella conversación plantó una semilla en la mente de Elena. Durante los siguientes meses, mientras volvía a su rutina en Madrid, la idea crecía. Comenzó a investigar sobre adopciones en la España de los 70, sobre las realidades económicas que enfrentaban las familias rurales, sobre los sistemas de salud de aquella época. Entrevistó a su tía Marta más extensamente, grabando horas de conversaciones sobre cómo era la vida en aquel entonces. Incluso viajó a Barcelona para hablar con Carmen y Javier Navarro sobre su experiencia como padres adoptivos. Las historias que escuchó eran desgarradoras y hermosas. Carmen le contó sobre la primera vez que sostuvieron a Pablo, un bebé pequeño y frágil, con el corazón débil pero con una voluntad de vivir tan fuerte que los dejó maravillados. Le habló de las noches sin dormir durante las primeras cirugías, del miedo constante de perderlo, de la alegría abrumadora cada vez que superaba un obstáculo médico. Nunca quisimos reemplazar a sus padres biológicos, dijo Carmen, con las manos entrelazadas sobre la mesa de su cocina en Barcelona. Siempre le dijimos a Pablo que tenía otra madre que lo había amado tanto, que le dio la oportunidad de vivir, que su decisión no fue de abandono sino de amor. Queríamos que creciera sin resentimiento, sin sentirse no deseado. Elena llenó cuadernos con notas, con reflexiones, con fragmentos de conversaciones. La historia se expandía más allá de su abuela, abarcaba generaciones, decisiones, consecuencias. Era una historia sobre la maternidad en todas sus formas, biológica y elegida, presente y ausente, pero siempre amorosa. Un año después de aquella conversación en el porche con Pablo, Elena finalmente se sentó a escribir en serio. Transformó el desván de la cabaña en su estudio de verano, con un escritorio frente a la ventana que miraba al este, la misma ventana bajo la cual había encontrado la caja de metal. Instaló estanterías para sus libros de investigación, colgó fotografías de la familia en las paredes y colocó el diario de su abuela en un lugar de honor sobre su escritorio. Escribía cada día durante horas, perdida en el pasado, reviviendo momentos que nunca había experimentado pero que conocía íntimamente a través de las palabras de su abuela y los testimonios de quienes estuvieron allí. Algunos días las palabras fluían como el río cercano. Otros días se quedaba mirando la pantalla en blanco, abrumada por la responsabilidad de contar esta historia correctamente. Pablo y su familia venían a visitarla regularmente durante ese verano. A veces Pablo subía al desván y se sentaba en silencio mientras Elena escribía, simplemente compartiendo el espacio, conectados por la historia que estaba tomando forma. Otras veces leía los capítulos que Elena había completado y ofrecía sus propios recuerdos y perspectivas. Una tarde de julio, mientras Elena trabajaba en un capítulo particularmente difícil sobre los primeros años después de la separación de los gemelos, escuchó voces infantiles en el jardín. Se asomó por la ventana y vio a la pequeña Sofía enseñándole a su hermano menor a trepar al árbol que habían plantado en honor a su bisabuela. El árbol ya era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de un niño, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos acogedores. La imagen la llenó de emoción. Allí estaba la prueba viviente de que el amor persiste, de que las decisiones dolorosas pueden eventualmente dar frutos hermosos. Capturó el momento con su cámara y lo imprimió esa misma tarde, colocándolo en su pared de fotografías. Para el final del verano, Elena había completado el primer borrador del libro. Era crudo, emocional, probablemente demasiado largo, pero estaba allí, la historia completa de su familia, desde aquella decisión imposible en 1972 hasta el presente, casi 50 años después.
Se lo dio a leer primero a Pablo, luego a Laura, luego a tía Marta. Cada uno lloró en diferentes partes, cada uno ofreció sugerencias, correcciones, adiciones. Tía Marta recordó detalles que Elena había pasado por alto. Pablo proporcionó la perspectiva del hijo adoptado, las emociones complejas que vienen con saber que fuiste elegido de una manera, pero también dejado atrás de otra. Pasó el siguiente año editando, puliendo, transformando aquel primer borrador crudo en algo que pudiera compartir con el mundo. Encontró un agente literario en Madrid que se emocionó con la historia. El agente la ayudó a estructurarla mejor, a encontrar el equilibrio entre lo personal y lo universal, entre la especificidad de su familia y las verdades más amplias sobre el amor, el sacrificio y la familia. 18 meses después de comenzar a escribir, Elena firmó un contrato con una editorial española. El libro se publicaría al año siguiente. Se titularía La caja de Sofía, en honor a su abuela y al objeto que había revelado tantos secretos. El proceso de publicación fue emocionante y aterrador. Elena tuvo que tomar decisiones sobre cuánto revelar, cómo proteger la privacidad de su familia mientras contaba una historia auténtica. Decidió usar los nombres reales de los que ya habían fallecido, su abuela y su madre, pero cambió algunos detalles identificadores de los vivos para protegerlos. La noche antes de que el libro saliera a la venta, Elena organizó una pequeña reunión en la cabaña. Estaban todos allí, toda la familia extendida. Cada persona recibió una copia avanzada del libro, con una dedicatoria personal de Elena. Para Pablo escribió: para mi tío, el hermano que encontré cuando más lo necesitaba. Esta es nuestra historia, y me siento honrada de poder contarla. Para Carmen y Javier, para los padres que salvaron una vida y en el proceso salvaron también nuestra familia. Gracias por su amor y su valentía. Para tía Marta, para quien guardó los secretos y cargó con el peso del conocimiento durante tantos años. Ahora todos conocemos la verdad y entendemos. Y para la pequeña Sofía, para mi sobrina, que lleva el nombre de nuestra bisabuela y su legado de amor, que esta historia te recuerde siempre de dónde vienes y la fuerza que llevas dentro. Aquella noche leyeron fragmentos del libro en voz alta junto a la chimenea. Hubo lágrimas, risas, abrazos. Cada persona reconoció su parte en la historia, vio reflejada su propia experiencia en las páginas. Cuando el libro finalmente se publicó, la respuesta fue abrumadora. Las reseñas fueron positivas, muchas destacando la honestidad emocional y la exploración profunda de temas difíciles. Pero lo más significativo para Elena fueron las cartas de los lectores. Llegaron cientos de ellas, personas que habían sido adoptadas y encontraban consuelo en la historia de Pablo, padres que habían tenido que tomar decisiones difíciles y se sentían menos solos, familias separadas por circunstancias y reunidas años después, que veían sus propias experiencias reflejadas en las páginas. Una carta en particular tocó profundamente a Elena. Era de una mujer en Sevilla que había dado a su hijo en adopción 30 años atrás por razones económicas similares a las de Sofía. La carta decía: durante 30 años he cargado con la culpa y la vergüenza de aquella decisión. Me he preguntado millones de veces si fui egoísta, si debí haberlo intentado más, si mi hijo me odia. Su libro me ha dado algo que nunca pensé que tendría: paz. He entendido que el amor no siempre significa retener, que a veces significa dejar ir. Gracias por compartir la historia de su abuela. Me han ayudado a perdonarme a mí misma. Elena respondió cada carta personalmente. Se convirtió en una especie de puente para familias en situaciones similares, conectando a personas que buscaban asesoramiento sobre adopciones, búsquedas de familiares biológicos o simplemente alguien que entendiera. El libro se convirtió en un éxito moderado, no un bestseller masivo, pero sí algo mejor. Un libro que encontraba a las personas que necesitaban leerlo. Se tradujo al catalán, al gallego, al euskera, luego a otros idiomas europeos. Cada traducción llevaba la historia de Sofía a nuevas audiencias, nuevas culturas con sus propias complicaciones familiares y secretos. Elena fue invitada a dar charlas en bibliotecas, librerías, universidades. Hablaba sobre adopción, sobre secretos familiares, sobre cómo procesar el pasado para construir un futuro más saludable. A menudo llevaba a Pablo con ella, y juntos ofrecían ambas perspectivas, la del que fue dejado atrás y la del que creció sin conocer su origen completo. En una de estas charlas en Barcelona, una joven de unos 20 años levantó la mano durante la sesión de preguntas. ¿Cómo superaron el resentimiento?, preguntó, su voz temblando. Yo fui adoptada y recientemente encontré a mi madre biológica, pero estoy tan enojada con ella. ¿Cómo dejaron ir esa rabia? Pablo fue quien respondió, con la sabiduría ganada a través de años de reflexión. No fue instantáneo, dijo honestamente.
Hubo momentos de rabia, de dolor, de preguntas sin respuesta, pero el resentimiento es un veneno que te tomas tú mismo esperando que enferme a otro. Tuve que elegir. Podía aferrarme a la rabia por lo que no tuve o podía abrazar la gratitud por lo que sí tuve. Tuve padres que me amaron incondicionalmente. Tuve una vida salvada por decisiones dolorosas. Y ahora tengo una familia extendida que nunca imaginé. El perdón no significa olvidar o decir que todo estuvo bien. Significa liberarte a ti mismo del peso de la amargura. La joven lloró y después de la charla se acercó para hablar más extensamente con Pablo y Elena. Intercambiaron información de contacto y Elena supo que acababan de crear otra conexión, otra persona que encontraba su camino a través de la complejidad de la familia y la identidad. Los años siguieron pasando. Elena continuó escribiendo, publicó otros 2 libros explorando temas similares de familia, pérdida y reconciliación. Se convirtió en una voz respetada en conversaciones sobre adopción y reunificación familiar. Pero siempre volvía a la cabaña cada verano, a aquel lugar que lo había comenzado todo. Pablo y su familia también convirtieron la visita anual en una tradición sagrada. Los niños crecían allí, corriendo por los mismos senderos que su bisabuela había caminado, nadando en el mismo río, creando sus propios recuerdos en las mismas habitaciones. La cabaña se llenaba cada verano de una mezcla de generaciones, voces en diferentes edades, todas unidas por la historia que ahora conocían completamente. Un verano, cuando la pequeña Sofía tenía ya 17 años y se preparaba para ir a la universidad, le pidió a Elena que subiera al desván con ella. La joven había heredado el amor por la escritura de su tía y quería ver el lugar donde el libro había nacido. Se sentaron juntas en el escritorio frente a la ventana del este. Sofía tocó el diario de su bisabuela con reverencia. ¿Alguna vez te arrepientes de haber abierto esa caja?, preguntó. ¿De haber descubierto el secreto? La vida habría sido más simple sin saberlo. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Nunca, respondió con firmeza. La verdad siempre es mejor que la ignorancia, incluso cuando duele. Sí, fue difícil procesar todo, fue abrumador. Pero mira lo que ganamos. Tu padre conoce su historia completa. Yo tengo una familia que no sabía que tenía. Y tú, mi querida sobrina, creciste sin secretos oscuros acechando en el pasado. Eso es un regalo. Sofía asintió, pensativa. Quiero estudiar psicología, dijo de repente. Como tú. Pero quiero especializarme en adopción y trauma familiar. Quiero ayudar a otras familias como la nuestra a sanar, a encontrarse, a perdonar. Elena abrazó a su sobrina, sintiendo el círculo cerrándose de una manera hermosa. La siguiente generación tomaría lo que habían aprendido y lo llevaría adelante, ayudando a otros, expandiendo el legado de amor que Sofía había iniciado con aquella decisión imposible, hacía ya más de 40 años. Aquella noche, la última del verano, organizaron una fogata en el jardín. Era otra tradición que habían desarrollado, una noche para compartir historias, para reflexionar sobre el año que había pasado, para hacer planes para el futuro. Las llamas danzaban contra el cielo oscuro mientras todos se sentaban en círculo, envueltos en mantas, con tazas de chocolate caliente o vino, dependiendo de la edad. Elena miró alrededor del círculo. Allí estaban todos los que amaba, Pablo y Laura, ya con algunas canas pero todavía jóvenes de espíritu, sus hijos, Sofía, ahora casi adulta, y sus hermanos menores entrando en la adolescencia, tía Marta, frágil pero aún presente, con 80 años pero la mente clara. Carmen y Javier ya no podían viajar, pero habían enviado una videollamada más temprano, sus rostros ancianos pero llenos de amor proyectados en la pantalla de una tableta. La joven Sofía se puso de pie, aclarándose la garganta. «Tengo algo que quiero decir», anunció. «Este verano he estado pensando mucho sobre nuestra familia, sobre todo lo que pasamos para estar aquí juntos. Y he decidido que cuando tenga hijos algún día, si tengo una hija, la llamaré Susana, por la abuela que nunca conocí, pero que es parte de mí, para que ambas líneas de nuestra familia estén representadas en las siguientes generaciones». Pablo se limpió las lágrimas de los ojos. Su hermana gemela, la que nunca conoció pero cuya ausencia había marcado su vida, sería recordada en el nombre de su nieta futura. El círculo continuaba cerrándose, las generaciones honrándose mutuamente. Cada persona alrededor del fuego compartió entonces algo por lo que estaba agradecida. Gratitud por la salud, por la familia, por las segundas oportunidades, por las verdades finalmente reveladas, por el amor que persistía a través del tiempo y la distancia. Cuando le tocó el turno a Elena, habló desde el corazón. «Estoy agradecida por una abuela que tuvo el coraje de tomar una decisión imposible y la sabiduría de dejarme las herramientas para entenderla. Estoy agradecida por una madre que, aunque ya no está conmigo, me dio el ejemplo de fortaleza y amor.
Estoy agradecida por un tío que apareció en mi vida cuando más necesitaba familia y se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y estoy agradecida por esta cabaña, por estos muros que han contenido tanto dolor y tanta alegría que nos siguen reuniendo año tras año. Las llamas de la fogata crepitaban, enviando chispas hacia el cielo estrellado. El río murmuraba su canción eterna en la distancia. Las montañas se alzaban como guardianes silenciosos alrededor de ellos. Y en ese momento, Elena supo con absoluta certeza que su abuela estaba en paz, que el sacrificio que había hecho no había sido en vano, que el amor que había sembrado seguía floreciendo generaciones después. Mucho más tarde, cuando el fuego se había convertido en brasas brillantes y todos se habían retirado a dormir, Elena se quedó sola junto a los restos de la fogata. Sacó de su bolsillo una fotografía desgastada, la misma que había estado en su mesita de noche en Madrid aquella mañana cuando recibió la noticia de la muerte de su abuela. En ella, ambas sonreían bajo el sol de un verano que ahora parecía de otra vida. Cumplí mi promesa, abuela, susurró al aire nocturno. Encontré la caja, conocí a Pablo, entendí tu decisión, y he tratado de honrar tu memoria compartiendo nuestra historia para que otros puedan encontrar consuelo y comprensión. Espero haberte hecho sentir orgullosa. Una brisa suave sopló a través de los árboles, llevando el aroma del bosque y las montañas. Y Elena eligió creer que era su abuela, de alguna manera, respondiéndole, diciéndole que sí, que estaba orgullosa, que todo había valido la pena. Se quedó allí sentada hasta que el cielo comenzó a aclararse en el este, hasta que las primeras luces del amanecer pintaron las montañas de rosa y oro. Un nuevo día comenzaba, como siempre lo hacía, lleno de posibilidades y promesas. Y Elena sabía que enfrentaría ese día y todos los que vendrían con la fuerza que su abuela le había enseñado, con el amor que su familia le había dado, con la certeza de que pertenecía a algo más grande que ella misma. La historia de su familia no era perfecta. Estaba manchada por decisiones difíciles, separaciones dolorosas, años de silencio. Pero también estaba iluminada por amor inquebrantable, por perdón, por la voluntad de seguir adelante incluso cuando el camino era oscuro. Y eso, pensó Elena mientras el sol finalmente rompía sobre el horizonte, eso era lo que hacía que valiera la pena contarla. Años después, cuando Elena ya era una mujer mayor, seguía regresando a la cabaña. Sus rodillas ya no le permitían subir al desván tan fácilmente, y su cabello había cambiado completamente a blanco, pero su amor por aquel lugar nunca disminuyó. Pablo visitaba menos frecuentemente ahora, sus propias limitaciones físicas haciendo el viaje más difícil, pero seguían hablando por teléfono cada semana, compartiendo los pequeños triunfos y desafíos de envejecer juntos. La joven Sofía, ya no tan joven, había cumplido su promesa. Se convirtió en una psicóloga especializada en adopción y trabajaba en un centro en Madrid que reunía a familias separadas. Tenía 2 hijas, una de ellas llamada Susana, como había prometido alrededor de aquella fogata hace tantos años. Las niñas adoraban la cabaña y suplicaban visitar a su tía abuela Elena cada oportunidad que tenían. Un día de otoño, cuando las hojas de los árboles pintaban las montañas de oro y rojo, Elena recibió una llamada inesperada. Era una periodista de televisión que había leído su libro y quería hacer un documental sobre la historia de su familia. Elena dudó al principio, pero después de hablarlo con Pablo y el resto de la familia, aceptaron. El rodaje del documental tomó varios meses. El equipo de filmación pasó tiempo en la cabaña, en Barcelona con Pablo y su familia, en los archivos, donde encontraron documentos sobre las adopciones en los años 70. Entrevistaron a expertos en psicología familiar, a trabajadores sociales, a otras familias que habían pasado por experiencias similares. Pero el momento más emotivo del rodaje fue cuando llevaron a Pablo al hospital en Asturias, donde había nacido. El edificio había sido renovado desde entonces, pero las habitaciones de maternidad estaban en la misma ala. Pablo se quedó parado en el pasillo, imaginando a su madre joven dando a luz a gemelos, sin saber que tendría que separarse de uno de ellos días después. Esto es donde todo comenzó, dijo Pablo a la cámara, su voz gruesa de emoción, donde 2 bebés nacieron y una madre tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Me pregunto si en este pasillo sintió la magnitud de lo que estaba haciendo, si supo que aquella decisión reverberaría a través de generaciones. El documental se transmitió en la televisión nacional en un horario de máxima audiencia. La respuesta fue masiva. Los teléfonos del centro donde trabajaba Sofía no pararon de sonar durante semanas, con personas buscando ayuda para reunirse con familiares perdidos, para procesar adopciones complejas, para sanar heridas familiares antiguas. Elena fue invitada a programas de entrevistas, a conferencias, a eventos. A sus 75 años, se encontró en el centro de una conversación nacional sobre familia, identidad y perdón.
Era agotador, pero también profundamente gratificante. Una noche, después de una charla particularmente larga en la universidad, una mujer se acercó a Elena. Debía tener unos 50 años, con el rostro marcado por el llanto. «Necesito contarle algo», dijo la mujer con urgencia. «Yo estuve allí». «¿Dónde?», preguntó Elena, confundida. «En el hospital, cuando nacieron los gemelos. Yo era enfermera allí, acababa de graduarme. Tenía 22 años, y recuerdo el día en que vinieron los trabajadores sociales a llevarse al bebé. Recuerdo a su abuela, Sofía, sosteniéndolo por última vez, besando su cabecita, llorando pero tratando de ser valiente. Todas las enfermeras lloramos ese día. Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera». Elena tomó las manos de la mujer, sintiendo la conexión a través de las décadas. Esta mujer había sido testigo del momento que lo cambió todo, el momento que había definido su familia. «Quiero que sepa que su abuela hizo lo correcto», continuó la enfermera. «El bebé estaba muy enfermo. Sin la cirugía y el cuidado especializado que necesitaba, no habría sobrevivido. La familia que lo adoptó tenía los recursos y las conexiones médicas para salvarlo. Su abuela le dio vida 2 veces, una al nacer y otra al dejarlo ir». Elena abrazó a la enfermera, 2 mujeres conectadas por una historia que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellas pudiera imaginarla. Intercambiaron información de contacto y prometieron mantenerse en contacto. Cuando Elena finalmente regresó a su apartamento esa noche, se sentó junto a la ventana mirando las luces de Madrid. Pensó en todos los hilos que tejían su vida, en todas las personas cuyas decisiones y acciones habían creado el tapiz de su existencia. Su abuela, tomando aquella decisión imposible. Los Navarro, abriendo sus corazones y su hogar a un niño enfermo. Su madre, eligiendo honrar los deseos de Sofía, pero cargando con el conocimiento de un hermano perdido. Y ella misma, encontrando aquella caja y teniendo el coraje de abrir la puerta al pasado. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Pablo. «¿Viste las noticias?», preguntó, emocionado. «El centro de Sofía ha recibido una donación masiva después del documental. Van a poder expandir sus servicios, ayudar a más familias. Nuestra historia está haciendo una diferencia real, Elena». Elena sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. Este era el verdadero legado de su abuela. No solo su propia familia reunida, sino innumerables otras familias encontrando su camino hacia la sanación y la reunificación. Los años finales de Elena fueron tranquilos, pero llenos. Pasaba cada vez más tiempo en la cabaña, que ahora estaba bajo el cuidado compartido de toda la familia. Pablo y sus hijos habían establecido un fideicomiso para mantenerla en perpetuidad, asegurando que las futuras generaciones siempre tuvieran este lugar para volver. En su último verano en la cabaña, Elena tenía 82 años. Su salud estaba fallando, lo sabía, pero había insistido en un último viaje a las montañas. Toda la familia vino, 3 generaciones reunidas en el lugar donde todo había comenzado. Una tarde, sentada en el porche con una manta sobre las piernas a pesar del calor del verano, Elena llamó a la joven Susana, su sobrina nieta, que ahora tenía 14 años y era la viva imagen de su bisabuela Sofía. «Ven, siéntate conmigo», le dijo Elena. «Hay algo que quiero darte». Subieron juntas al desván, Elena moviéndose lentamente, apoyándose en el brazo fuerte de la joven. Cuando llegaron al escritorio donde Elena había escrito su libro tantos años atrás, abrió un cajón y sacó el diario original de su abuela. «Este es tuyo ahora», dijo, colocándolo en las manos de Susana. «Tú llevas su nombre y creo que también llevas su espíritu. Cuídalo, léelo, aprende de él y cuando llegue tu momento, pásalo a la siguiente generación». Susana abrazó el diario contra su pecho, comprendiendo la importancia del momento. «Lo leeré todo», prometió, «y me aseguraré de que nadie olvide nuestra historia». Aquella noche, Elena durmió profundamente, arrullada por los sonidos familiares de la cabaña, el crujir de la madera, el susurro del viento, el murmullo distante del río. Y en sus sueños vio a su abuela Sofía, joven y sonriente, caminando por las montañas con 2 bebés en sus brazos, finalmente reunida con ambos de sus hijos, finalmente en paz. Elena Martínez falleció pacíficamente 2 semanas después, en su apartamento de Madrid, rodeada de fotografías de su familia y con una vista de las montañas en la distancia. En su funeral, Pablo habló sobre cómo una caja de metal había cambiado su vida, cómo una sobrina valiente había tenido el coraje de buscar la verdad, cómo el amor verdadero nunca muere sino que se transforma y se expande a través de las generaciones. Y después del funeral, toda la familia regresó a la cabaña. Plantaron otro árbol, este al lado del roble que habían plantado para Sofía tantos años atrás. Este era para Elena, la guardiana de la historia, la que había tenido el coraje de abrir la caja y aceptar lo que encontró dentro. En los años que siguieron, la cabaña se convirtió en más que un hogar de verano.
se convirtió en un lugar de peregrinación para familias que habían leído el libro de Elena, que habían visto el documental, que buscaban inspiración para sanar sus propias heridas familiares. La familia Martínez Navarro la abrió ocasionalmente para estos visitantes, ofreciendo un lugar donde las personas podían sentarse, reflexionar y encontrar esperanza. La joven Susana creció para convertirse en escritora, como su tía abuela. Escribió la secuela de La Caja de Sofía, contando la historia desde su perspectiva de la cuarta generación, explorando cómo los secretos familiares y su eventual revelación habían moldeado su propia identidad y sus elecciones de vida. Y cada verano, sin falta, la familia se reunía en la cabaña. Los árboles que habían plantado crecían altos y fuertes. Nuevos bebés nacían y eran traídos a las montañas para ser bautizados, no en sentido religioso, sino en el espíritu de la familia, presentados al lugar que los había definido a todos. La historia de Sofía, de su decisión imposible y sus consecuencias a través de las décadas, se convirtió en parte del tejido de innumerables vidas. No solo su familia biológica, sino todas las personas que encontraron consuelo y comprensión en saber que no estaban solas en sus luchas, que las decisiones difíciles no significaban falta de amor, que las familias podían sanar incluso de las heridas más profundas. Y en las noches tranquilas de verano, cuando el viento soplaba suavemente a través de los árboles y las estrellas brillaban sobre las montañas de Asturias, a quienes estaban lo suficientemente quietos para escuchar, les parecía oír susurros en el aire. Las voces de Sofía y Elena, de Susana y Pablo, de todas las generaciones que habían pasado por allí, recordándoles a los vivos que el amor es lo único que verdaderamente perdura, lo único que importa al final. La cabaña permanece allí todavía, un testamento de piedra y madera al poder del amor para trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Y mientras haya una familia Martínez Navarro, mientras haya alguien que recuerde la historia, aquel lugar seguirá siendo lo que siempre fue destinado a ser, un hogar no solo de personas, sino de verdades, de sanación, de segundas oportunidades y de amor que nunca, nunca termina.